uno en la colonia donde yo estoy y otra en su trabajo, o viceversa. Bueno, generalmente las parejas inician contándose todo. Quieren pasar largo tiempo comunicándose y estando juntos. Esto es una etapa muy hermosa que vive cada persona cuando se enamora, hablando del amor, hablando de los sentimientos. Hay quienes aún recuerdan cómo el tiempo pasaba volando desde que estaban juntos, les gustaba, lo disfrutaban, eran tiempos de verdadera intimidad, en una relación inicial o en su matrimonio. Pero ¿qué sucedió después, con el paso del tiempo? ¿Qué fue de la intimidad? Cuando hablamos de la palabra intimidad, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, quiere decir de latín y más exacto del adverbio inti, que es equivalente a dentro. Tiene dentro la persona. ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué cosas hay ahí que no quiere, que las tiene muy guardadas y que solamente las va a compartir con aquella persona, con aquellos familiares, con aquel círculo que es de su confianza y que merece que abra su corazón y que muestre lo que hay allí guardado? Y eso la persona no lo hace con todos, solamente cuando hay una relación de verdadero amor, de verdadera amistad. Entonces, la intimidad es la zona privada que una persona reserva para un grupo selecto de gente, generalmente su familia, amigos, o candidatos para compartir sus sentimientos. Sus límites dependen de distintas circunstancias. Son aquellos actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance del público en general. Forman parte de la intimidad o privacidad de una persona. También podemos decir que es la parte más interna o personal de un ser humano y sus sentimientos e ideas, su vida privada, su vida familiar o de un pequeño círculo de amistades cercanas, es la intimidad de nuestro corazón revelar esos sentimientos. La intimidad puede estar asociada a cierta información que no se desea que trascienda. Esto no lo quiero contar. Un ejemplo. Hay cosas que viví cuando era joven y que son muy íntimas. Tuve un accidente. Mis padres me abandonaron. Mi madre nos dejó abandonados y nos quedamos con nuestro padre, o viceversa. Violaciones. Ciertos actos, por otra parte, pertenecen a la esfera íntima de cada persona, sea conocida o no sea conocida. Ese es el caso de todo lo referente a la sexualidad. Por eso las relaciones sexuales se conocen como relaciones íntimas. También es utilizado en el sentido de una amistad íntima y es una relación fraternal muy estrecha, donde los amigos comparten todo y no guardan secretos.
¿Qué estoy tratando de decir? Que la intimidad no se refiere únicamente a la parte de la cuestión sexual, sino abarca una cosa más amplia, mucho más amplia. Y tenemos nuestro manual. ¿Qué dice nuestro manual acerca de la intimidad? Bueno, David dijo a Natán, con un ejemplo vivo de esa intimidad que había surgido entre ellos. En 1 Samuel capítulo 20 vemos la historia de esa amistad íntima. Voy a leer una parte, 1 Samuel capítulo 20, versículo del 1 al 30. Voy a leer en traducción del lenguaje actual, por eso se llama lenguaje actual, porque es una traducción que es más fácil de comprender. Dice el 1, de Nayot, David se fue a donde estaba Jonatán y le preguntó, ¿de qué maldad se me acusa? ¿Cuál es el contexto? El contexto es, David forma parte del ejército de Saúl. David ha pasado por la experiencia de haber derrotado al gigante de los filisteos y era ampliamente reconocido y era aclamado porque por donde quiera que iba él salía victorioso. Y eso al rey no le agradaba, no le agradó que primero el pueblo primero decía que David, que el rey Saúl había derrotado a uno y David había derrotado a miles. Entró en celo el rey. Pero sabemos que cuando hay desobediencia en el corazón de los hombres, sobre todo como nosotros que profesamos la fe cristiana, cuando somos verdaderos cristianos, nos damos cuenta de que cometemos aberraciones y cometemos pecados que son dignos, que somos dignos no de buenas cosas, sino de destrucción, de que el Señor nos borre del mapa, porque a pesar de que oímos su palabra, la carne vence. La carne nos lleva a situaciones verdaderamente vergonzosas y criminales. Entonces, el rey Saúl, de boca del profeta Samuel, recibe la noticia de que Dios lo ha hecho a un lado. ¿Por qué lo ha hecho a un lado? Porque no obedece y porque no cree en Él. No cree, porque los que creemos, por eso hablo aquí, somos cristianos, amén. Entonces los que creemos, pecamos, pero la palabra nos constriñe y esa palabra nos hace volvernos atrás o reflexionar de lo que estamos haciendo mal. Y el Espíritu de Dios, aquí, el Espíritu Santo nos dice, arrepiéntete, José Juan, ve para atrás, regrésate, no te desvíes. Pero si está el Espíritu, lógicamente que lo oímos, pero si el Espíritu no está, no lo vamos a oír.
y nos arrepentimos. ¿Y qué hace Cristo? Nos perdona y borra esa mancha tan tremenda que yo había derramado sobre de mi ser, sobre de mi conciencia, y nuevamente me pone en el camino, adelante, adelante, adelante. Apártate de ese camino que te llevó a dar estos pasos que te tienen postrado. Pero el rey Saúl no tenía Cristo, no tenía al Mesías, no creía. Y entonces, ¿qué manda decirle Dios a Saúl? Dios te ha desechado y va a poner a otro, te va a buscar a otro. Y precisamente le ordena al profeta Samuel que vaya a ungir a David. Y va y lo unge. Y pues ya se enteró Saúl de que no va a continuar su reinado, que con él toda su estirpe se va a terminar porque no quiso hacer las cosas como Dios le dijo. Entonces, a sabiendas de que va a tener, él busca a toda costa de dejar descendencia, es decir, que su hijo, Jonatán, lo sucediera. Bueno, Dios dijo esto, pero yo soy humano, yo tengo el poder, soy rey y voy a hacer el camino para que mi hijo, aunque yo muera, mi hijo reine. Esa es la historia. Entonces entra Cielo contra David y lo quiere matar. Entonces por eso le dice, de Nayot, David se fue a donde estaba Jonatán y le preguntó, ¿de qué maldad se me acusa? ¿En qué le he fallado a tu padre para que quiera matarme? Y le contesta Jonatán, nadie va a matarte, contestó Jonatán. Eso jamás pasará. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, tenga o no importancia. ¿Tú crees que no me contaría algo así? Pero David insistió, te juro por Dios y por ti mismo que puedo morir en cualquier momento. Tu padre sabe bien que tú y yo somos buenos amigos y seguramente habrá pensado, si se lo digo a Jonatán, haré que se ponga triste. Dime entonces, ¿qué quieres que haga? Le respondió Jonatán. Jonatán ama a David y David ama a Jonatán. Tienen una relación íntima. Se cuentan todo lo relacionado al ejército y al desarrollo del trabajo que tenía David y que tenía Jonatán, o los papeles que estaban jugando los dos en el reino. ¿Y qué dice Jonatán? Mi padre me cuenta todo. Y en ese momento Jonatán no pensaba que su padre tuviera el pensamiento tan perverso de querer exterminar aquel que había servido de conducto para salvar al reino y librarse del yugo de los filisteos. El 6. Si tu padre pregunta por mí, dile que tú me diste permiso de ir a Belén, que es mi pueblo, a celebrar la fiesta con mi familia. 7. Si no se enoja, podré estar tranquilo, pero si se enoja, puedes estar seguro de que quiere matarla. 8. Tú y yo hemos hecho un pacto de amistad delante de Dios, por eso te ruego que me hagas un favor. Si hice algo malo, mátame tú mismo. Prefiero que lo hagas tú y no tu padre. Pero Jonatán le dijo, jamás haría yo tal cosa. Por el contrario, si llego a saber que mi padre quiere matarte, te lo diré de inmediato. ¿Qué cosa es ahí? ¿Qué hay? Una amistad íntima, una relación entre dos seres humanos a sabiendas. Jonatán sabía
como príncipe que iba a ser el sucesor de su padre. Pero también Jonatán ya había tenido la revelación de que se iba a terminar el reinado en manos de Saúl. Por lo tanto, él no iba a ser rey. Entonces, si fuera envidioso, si él tuviera egoísmo, diría, bueno, pues aquí tengo a David, ahorita le avisa a mi padre y aquí matamos a David. Porque yo quiero ser rey, Jonatán quiere ser rey. Y David sabe que va a ser rey. Pero Jonatán le dijo que jamás haría yo tal cosa, por el contrario, si llego a saber que mi padre quiere matarte, te lo diré de inmediato. David le preguntó, ¿cómo sabré entonces si tu padre quiere matarme? Y Jonatán le dijo, ven conmigo al campo. Una vez allí, Jonatán le dijo a David, te juro por el Dios de Israel que pasado mañana, a esta hora, a esta misma hora, aquí mismo, le preguntaré a mi padre, ¿qué piensa hacer contigo? Si todo está bien, te lo mandaré a decir. Pero si quiere matarte y no te lo digo, que Dios me castigue duramente si no te ayudo a escapar. Que Dios te cuide como cuidó a mi padre. Yo sé que el 14. Yo sé que Dios no dejará vivo a ninguno de tus enemigos, pero tú júrame que serás bueno conmigo, así como Dios ha sido bueno con nosotros. Júrame que no dejarás que me maten, ni que maten a todos los demás. Jonatán le dije, tú vas a ser rey, pero júrame que cuando llegues al reinado no vas a perseguir a mi familia, ni vas a perseguir a mis hijos para terminar. Porque aquí se estilaba y se estila muchas veces. Cuando hay ambición, cuando hay poder, cuando hay cosas que el hombre ambiciona. Dice, continúa el 15, que Dios castigue a todos sus enemigos. De este modo, Jonatán renovó su pacto con David y su familia. Entonces, llegaba el nuevo rey y mandaba matar a todos los que habían sido los hijos del rey anterior y sus nietos, que había todo para que no hubiera en un momento dado alguien que quisiera reclamar el lugar de la silla del rey. Además, como amaba tanto a David, volvió a hacerle un juramento de amistad. Le dijo, mañana se celebrará la fiesta de la luna nueva. Como no vas a estar presente, van a preguntar por ti. Así que vete al lugar donde te escondiste cuando empezaron estos problemas y espérame pasado mañana cerca de la piedra de Esel. Yo voy a disparar algunas flechas hacia ese lugar cuando se hubiera tirado el blanco y mandaré a un muchacho para que las levante. Si me oyes decir, tráeme las flechas, están aquí cerca, te juro por Dios que puedes volver tranquilo, pues eso quiere decir que no corres ningún peligro. Pero si me oyes gritarte, más allá, las flechas están más allá, huye porque eso es lo que Dios quiere para que viva. Dios es testigo de que hemos hecho estas promesas. Entonces David fue a esconderse en el campo cuando empezó la fiesta de la luna nueva y el rey se sentó a comer. Junto a la pared, como siempre lo hacía, Jonatán se sentó enfrente del rey y Abner, o sea, su general, se sentó a su lado. El lugar de David estaba vacío. Saúl no dijo nada ese día porque pensó tal vez David no vino por no haber cumplido con los ritos de purificación. Al día siguiente, que era el segundo día del mes, el lugar de David seguía vacío. Entonces Saúl le preguntó a su hijo Jonatán, ¿por qué David no vino a comer ni ayer ni hoy? Y Jonatán le respondió, David me rogó que le diera permiso para ir a Belén.
porque su hermano lo mandó a llamar. David va a presentar la ofrenda anual en Belén, junto con su familia. Yo le di permiso, por eso no vino a comer contigo. 30. Saúl se enfureció contra Jonatán y le gritó: hijo de mala madre, ya sabía que estabas del lado de David. Qué vergüenza para ti y para tu madre. O sea, intuye el rey Saúl que esa amistad que tenía Jonatán con David estaba haciendo que Jonatán buscara la manera de que no le pasara nada por la situación que ya tenía el rey, dadas a su ejército y a su gente, de que donde quiera que encontrara a David lo matara. Entonces, ahí vemos un ejemplo claro de esa intimidad que había entre David y Jonatán, de manera que inclusive cuando hay esa intimidad y cuando hay esa lealtad, podemos inclusive salvar la vida de aquellos que nosotros estimamos y que amamos. Todo esto nos permite entender que hablar la palabra intimidad no necesariamente tiene que ver con cuestiones de sexualidad, sino que abarca otro tipo de actos o actitudes de una persona que se relaciona con otros. Al utilizar la palabra intimidad, en muchas ocasiones es una palabra que busca sustituir la palabra sexo, ya que muchos se sienten incómodos en utilizarla y eso puede ser muy confuso para las personas que están en alguna relación. Entonces, entendamos bien lo que es. ¿Qué cosa es ella? No, pues es mi amiga. ¿Y qué cosa es ella esta otra? No, también es mi amiga, pero esta amiga mía es íntima. No quiere decir que esta dama que habla y señalando a la otra damita, quiere decir que cuando dice que es su amiga íntima, tengan relaciones sexuales entre ellas. No. Cuando hay intimidad quiere decir que las cosas que hay en el corazón de uno las confía abiertamente al otro porque sabe que puede confiar y que no va a revelar o no va a traicionar las cosas que yo le voy a confiar. Nada que ver con lo sexual. Entonces, un amigo es un amigo, una amiga es una amiga. Un amigo íntimo o una amiga íntima no quiere decir que son gente que se acuestan y que amanecen juntos, no. Son esas dos personas, esas personas que están tan cercanas que se cuentan todas las cosas, pero nada más. Algunos inclusive, algunos malintencionados, tergiversan la palabra de Dios y decían, y sugieren, alcanzan a sugerir o a decir que esa relación íntima que había entre David y Jonatán era porque eran homosexuales. Hasta allá llega la locura de la gente que no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, si aclaramos la intimidad de amigos o amigas íntimas. Ojo, cuando oímos que muchas veces en el mundo se dice, quiero tener intimidad contigo, pues ya están diciendo otras cosas que han inventado al decir ellos o ellas, quiero tener intimidad contigo, quiere decir que quieren tener relaciones sexuales con esa persona. ¿Cuál es la diferencia entre relación sexual e intimidad? La intimidad es la apertura emocional y la aceptación entre los involucrados en todos los aspectos de la relación. La relación sexual es el conjunto de comportamientos que realizan al menos dos personas con el objetivo de dar o recibir placer. En la mayoría de las ocasiones se consideran las relaciones sexuales como un pasatiempo, una actividad física o incluso un deporte.
sabemos nosotros del oficio más antiguo que hay en la humanidad. En donde se tienen relaciones sexuales con mujeres que venden su tiempo, venden sus caricias de dinero. Pero allí no hay intimidad, allí nada más hay una situación de placer, una situación de salir, pero no hay esa intimidad de que yo te cuento mi vida y tú me la cuentas y de ahí deriva a una situación a donde vamos a ir más lejos. En estos tiempos se ha eliminado por la sociedad el hecho de que la relación sexual va acompañada de intimidad aún dentro del matrimonio. En las relaciones matrimoniales el sexo es una parte muy importante de la intimidad y la cercanía en general. Dentro de la relación sexual en el matrimonio, esta ayuda a aumentar la intimidad emocional y la compatibilidad física. Entonces, la verdadera intimidad se puede encontrar en cosas pequeñas como comunicarse, hablar sobre lo que hacen o no les gusta, mantener el contacto visual, el abrazar y comunicarse aún después de la relación sexual. ¿Qué nos dice pues la Escritura acerca de la intimidad? ¿Qué es lo que, a dónde vamos? Es lo que venimos aquí, es lo que nos importa. Hablar de intimidad es hablar de las relaciones cercanas que son parte de la voluntad de Dios para la vida humana. Las Escrituras hablan de las relaciones íntimas entre quién, Jesucristo y el Padre, entre Dios y su pueblo y entre varios individuos. Podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y el Padre. Mateo capítulo número 11, versículo 27. Mateo 11, 27. ¿Tienen Biblias ahí? ¿Sí? Aunque no tenga Biblia, por favor, pida una. Pero todos vamos a leer. Solamente los que no sepan leer, ¿estamos? Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Dice, nuevamente, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Estas cosas íntimas, ¿a quién las quiere revelar Cristo? ¿A quién? Rosana. A nosotros. A nosotros. Dios quiere revelarnos a nosotros. Dios quiere que le conozcamos y quiere abrir su corazón y lo abre para que nosotros lo conozcamos bien. Y surja eso que debe haber en nosotros, un verdadero amor por nuestro Redentor, por nuestro Mesías, por nuestro Salvador. Nadie ha visto al Padre. Nadie lo ha visto. ¿Quién lo ha visto? El Hijo. El Hijo. ¿Y el Hijo que nos revela a quién? Al Padre. Nos revela. Lo que la Escritura nos enseña aquí acerca de la intimidad que existe entre el Padre y el Hijo es que solamente en Cristo podemos conocer al Padre y ver al Padre.
Es que solamente en Cristo, pues, podemos entrar al cielo. El que conoce de la forma más profunda al Padre, ¿quién es? Y nos lo va a revelar quién es. El Hijo. El Hijo. Juan capítulo 14, versículo 7. Varones, por favor. Varones. ¿Cómo dicen? Muy fuerte. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En la traducción del lenguaje actual dice, si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Si nosotros conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Y desde ahora dice, lo conocen porque ¿qué? Porque lo están viendo. ¿A quién estaban viendo los apóstoles? A Cristo. Pero al estar mirando a Cristo, ahí estaban mirando al Padre. También las Escrituras nos enseñan acerca de la misma intimidad que el Padre quiere tener con su pueblo. Esto es, que Dios desea que nosotros como su pueblo tengamos un conocimiento profundo acerca de quién es Él. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Lupita. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lenguaje actual dice, esta vida eterna que tenemos ahora, la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Esta vida eterna la reciben cuando creen ¿en quién? En el Hijo y en el Padre. Porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú prometiste y enviaste al mundo para la salvación. ¿Estamos entendiendo cómo es la intimidad entre el Padre, el Hijo, y el Padre y el Hijo con nosotros? Entonces, hablar de una relación personal cercana en lugar de un conocimiento teórico o lejano. Oseas capítulo 6, versículo 6. ¿Qué quiere nuestro Dios? Vamos a ver qué quiere. Damitas. Oseas 6, 6. Dice así. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué? Conocimiento de Dios, más que holocausto. Bueno, yo no leo la Biblia, pero sí ayuda. O sí doy buenas ofrendas cuando voy los domingos. Sí, yo ayudo a los pobres, porque misericordia quiero. ¿Tienes misericordia para con tus semejantes que dices amar? Y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios para todos, dice, lo que yo deseo de ti
es fiel amor y no sacrificio. Que si decimos que amamos a Dios y que creemos en Cristo, haya fidelidad de parte de mi corazón para Él. Que no con mi boca diga unas cosas y con mis hechos haga otras. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. El que nosotros tengamos esa cercanía, esa relación personal cercana, nos permitirá experimentar esa intimidad con Él, el que podamos conocerle, escucharle y hablarle. ¿Cuándo lo escuchamos? ¿Cuándo? ¿Gael? ¿Ya pasamos la lección de una tarde? ¿Sí o no? Cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos habla. ¿Y cuándo le hablamos? Cuando hacemos oración. La misma Escritura nos da el ejemplo de esa cercanía del Padre con nosotros en la figura del matrimonio, en donde el esposo es cercano, tiene una relación personal profunda con la esposa. Isaías capítulo 62, versículo 5. Hermano Jerónimo, fuerte por favor. Pues como el joven se desposa con la Virgen, se desposará contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Palabra de Dios para todos. Dice, como un joven que se casa con una muchacha, así el que te reconstruye se casará contigo. ¿Quién nos reconstruye? Dios. El Señor se casará con nosotros como un novio que se complace con su esposa, así Dios disfrutará contigo. Dios disfruta con nosotros y nosotros disfrutamos con Él cuando nosotros caminamos con Él. Y cuando Él ve y se complace de que nosotros no nos desviamos, nos vaya bien o nos vaya mal, tengamos momentos de prueba o tengamos momentos de reprensión de parte de la mano de nuestro Dios porque nos hemos portado mal, no nos echamos para atrás, porque reconocemos que si estamos recibiendo disciplina, ¿por qué es? Porque la merecemos. Dios al que ama y azota al que recibe por hijo. Así ustedes están disciplinando a sus hijos o están dejando que sus hijos hagan lo que quieran. Tomando estos ejemplos que nos enseña la palabra acerca de lo que significa la intimidad con relación al ser humano con Dios, podemos entender lo que es la intimidad dentro del matrimonio, esa relación personal y cercana del esposo con la esposa. Y la misma Escritura nos da un claro ejemplo de lo que es una intimidad o esa intimidad, esa relación cercana dentro del matrimonio. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. ¿Está Michelle? Amén.
y está su hija. Bueno, lean, por favor. Eclesiastés capítulo 4, de 9 al 12. Sí, está Eclesiastés, sí, aquí. No. ¿Sí? Ella. Fuerte porque no oigo bien. Porque si cayere en el uno, levantará. Lenguaje actual. La verdad. Más valen dos que uno porque sacan más provecho de lo que hacen. El 10. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo, pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. El 11. Y también, si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Y el 12. Una sola persona puede ser vencida, pero dos personas ya pueden defenderse. Y si tres se unen, sus fuerzas ya no es fácil derrotarlas. Y como en un principio Dios, en su creación perfecta, los hizo y unió en una sola carne, y llamándolos a multiplicarse y fructificar, pero esto solo juntos solamente. Actuando en unidad con amor, en ese cuidado, en esa protección y entendimiento, como una sola carne, en un conocimiento profundo del uno con el otro y así mismo con Dios. Dentro de la relación matrimonial, hubo quienes vinieron a la fe cuando ya estaban casados o hasta con hijos y conocieron del Evangelio hasta después. Y las verdades y propósitos del acuerdo con el diseño divino lo han aprendido sobre el camino de la fe. Tenemos aquí varones o damitas que vinieron casados, pero que no traían a Cristo en su corazón porque todavía nadie nos había hablado de ellos. Y aquí han aprendido, o aquí hemos aprendido. Desde luego también algunos matrimonios iniciaron su relación estando en la fe en Cristo y les fue enseñado conforme a la Escritura acerca del pacto matrimonial delante de Dios y quizá tuvieron la fortuna de ser enseñados. En 1 Corintios capítulo 13, en su curso prematrimonial, e incluso en su boda, vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 13 del 4 al 8. Varones, los nones y damitas, los pares. 1 Corintios capítulo 13 del 4 al 8. ¿Estamos ahí? Vamos a ver. El 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, indebido, no busca lo suyo. Siete. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El 8. Lenguaje actual. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable.
Así somos esposos, así somos. Bueno, así son los que son esposos. Así son las que son esposos. Bueno, ¿por qué digo que si así somos los esposos? Porque yo no tengo esposo. El 5. No es grosería, no es grosero ni egoísta, no se enoja con cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Así es. Cada vez que nos enojamos le sacamos los trapitos al sol a nuestro esposo desde que lo conocimos y antes de conocerlo. Porque si lo hemos hecho, hermana, estamos mal. Y si lo hemos hecho, varones, estamos mal, porque hicimos la promesa de no acordarnos de actuar como Cristo, de no acordarnos del pasado ni las ofensas anteriores que nos hemos hecho. Porque Cristo no nos la recuerda, no nos recuerda nuestro pasado, no nos está champando. Ya te perdoné esta vez, acuérdate que hiciste esto y esto y esto, y en vergüenza. No, porque Él dijo, cuando yo te perdono, es porque te perdono y jamás te voy a recordar lo que tú has hecho en contra de mí. El 7. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. El 8. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. ¿Por qué no? Porque en el momento en que Dios nos redima, que dice, en aquel día, nada me preguntarán. Porque en el momento en que seamos redimidos, Dios nos va a revelar todas las preguntas y los secretos que no nos reveló durante nuestra existencia en este planeta. Entonces, en base de estas verdades, se prometieron quienes, los esposos, e hicieron votos. Todo parecía tan fácil en ese momento. Pero pasaron los años, cuando pasó la química que predicaba al inicio y las emociones que experimentaban han sido calmadas, empieza el tiempo de grandes retos, ya que se dan cuenta de que las emociones y sentimientos no son suficientes para sostener un matrimonio. Ya no es suficiente la atracción física, ahora empieza una etapa que tendrá que ser fundamentada verdaderamente en un amor verdadero para seguir adelante. Es lo que nos va a mantener en el matrimonio, un amor verdadero, una intimidad auténtica, un conocimiento real, un esfuerzo continuo a través de la palabra de nuestro Dios para mirar cómo va nuestro matrimonio, cómo va nuestra relación y en qué parte hemos estado fallando. Ya no hay necesidad de que te beses. Ya no, porque ya tenemos muchos años de casados, estás equivocada, José Juan. Ella necesita que tú le demuestres que la amas y que no te avergüences de ella. ¿Está gordita? Sí. ¿Y está gordita? ¿Y tú estás cansón? Pues sí, ¿verdad? Y que aún así a ella te quiere, ¿no? Desafortunadamente para muchos matrimonios y aún creyentes, al pasar el tiempo, se ven invadidos por la costumbre, la impaciencia, la apatía, y se encuentran con que no tienen nada que decir o que decirse el uno al otro. Este es nuestro caso, matrimonios. Ya no hay de qué platicar, ya no hay de qué comunicarnos. Lo hay, porque todos los días nos acontecen cosas. Sí, todos los días vamos al trabajo. Y yo llevo 40 años trabajando. ¿Y qué? No son exactamente las mismas cosas todos los días. Y esas cosas son las que quiere la esposa que oiga el marido. Y esas cosas quiere comunicarle el esposo a la esposa.
La intimidad y la confianza que alguna vez disfrutaron se ha ido y las han reemplazado discusiones silenciosas o silencios interminables y conversaciones apuradas sobre los horarios de cada uno. Ahora se llenan las conversaciones de temas familiares solamente laborales, pero con una comunicación entrecortada, interrumpida y escasa. ¿Por qué se distancian los pueblos desde entonces? ¿Por qué se distancian? Por el pecado. Por el pecado. ¿Por qué nos distanciamos de Dios? Por el pecado. No quiero ir a la reunión del domingo. Este domingo no quiero ir, me siento cansado. Nos fuimos a la fiesta y ahí estuve flirteando con mi prima o con mi cuñada. De las relaciones interpersonales, el matrimonio es la más íntima. Tan íntima que el Señor dijo, ¿qué dijo? Dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. De acuerdo al propósito de Dios y su diseño perfecto, después de la relación con Dios, es el matrimonio la relación más importante que puede existir para el cristiano, en donde la unión entre ellos nos lleva a ser uno en mente y en corazón. Si no estamos alcanzando esa postura, si no estamos alcanzando esa situación, tenemos que luchar con nosotros. No voy a luchar para que él cambie, no, voy a luchar para que yo cambie. Y es lo que también debe decir el esposo. Las cosas no están funcionando bien, es porque yo estoy fallando en algo. Porque cuando él o ella dice, no, yo estoy funcionando bien, tú eres el que estás fallando, ¿cómo le haces aquí? Uno para ti, uno para Dios, está fallando Dios, porque no me estás guiando bien, pero tres contra mí. Ustedes me están apuntando que yo soy el que está fallando más. A esto le llama Dios ser una sola carne. En versión Dios habla hoy, Génesis 2:24. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. ¿Cómo vemos en el matrimonio si somos una sola persona? Lo que dice el esposo, la esposa lo respeta. Y lo que dice la esposa, el esposo la respalda. ¿Por qué? Porque hay mucha comunicación entre ellos. Porque todas las cosas necesarias y más sobre todo las importantes son ventiladas en el seno de esa intimidad que tiene el esposo con ella y que en esos momentos de calma se hablan en serio de las cosas. Y se analiza la familia. Y ese niño no está funcionando bien. Vamos a tomar cartas en el asunto. O necesita esto. Y cuando ella habla es porque ya habló con el esposo. Y cuando el esposo habla es porque ya habló con la esposa, no que ya tomaron decisiones fuera de... ¿Por qué se alejan dos personas que han prometido ser fieles, amables y afectuosas entre sí? ¿Por qué razón?
El motivo o el origen de esto se encuentra en la caída del hombre cuando el pecado entró y les apartó de la intimidad con Dios. ¿Cuándo entró el pecado en nuestro corazón? ¿Cuándo entró el pecado en nuestro matrimonio? ¿Cuándo? ¿Por qué no estamos funcionando como debemos de funcionar? Eso solamente cada quien se lo puede contestar. Vamos a ver, el libro de Génesis relata que en el huerto del Edén y Adán y Eva disfrutaban de una perfecta intimidad con Dios, el uno con el otro. ¿Qué hacían? Bajaba el Señor por la tarde a hablar con ellos y se mostraban como estaban unidos, mostrándose como son y contentos se acercaban al Padre. Génesis capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Leemos 15, 16 y 17. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, lenguaje actual, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de ese árbol, te juro que morirás. Pero cuando desobedecieron, todo viene por la desobediencia, todo. Desobedecieron a Dios, se destruyó su relación íntima con Él y entre ellos dos. Génesis capítulo 3, versículo 16, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El 7. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondiéndose el hombre y la mujer de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. El 9. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. El 11. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y entra el pecado. Se muestra el pecado que ya había entre ellos. Que dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y también la comunión que había con tu esposo, que dijo ella: la serpiente me dañó y comí. Es aquí en donde se pierde la comunicación, aquí, cuando el pecado entra en el corazón de nosotros. Por eso tenemos que estar muy a la viva con nosotros. Con nosotros.
Asimismo, es cuando al entrar el pecado entre ellos, ¿qué pasa? Se separan de Dios y se separan entre ellos. Ahora, Adán ya no dice, ¿cómo decía Adán? Carne de mi carne y sangre de mi sangre y huesos de mis huesos. Ya no dice sí, sino que dice, la mujer que me dice Señor. Y responsabiliza a Dios por haberle dado a la mujer. El pecado, ¿qué pasa? Nos aleja de Dios. Y nos lleva a escondernos y romper la intimidad con Él, y a la vez se rompe la comunicación y la comunión con Él y con el cónyuge. Cuando lo piensas, te darás cuenta de que la manera en que tratas a tu cónyuge es un reflejo de cómo tratas a Dios. Cómo tratas a tu esposo, así tratas a Dios. ¿Lo amas entrañablemente? ¿De todo tu corazón? ¿Estás dispuesta a cumplir el juramento que dijiste cuando te casaste, que estarías con Él en las buenas y en las malas? ¿Varón? ¿O ya se te olvidó? Porque esos pensamientos que tienes de separaciones, de divorcio, no son de Dios. No son de Dios, son del pecado que hay en tu corazón. Las mismas cosas que producen un alejamiento de Dios provocan un distanciamiento en la relación con tu cónyuge. Jesús relata una parábola que nos deja un claro ejemplo de lo que produce distancia en nuestra relación con Dios y entre nosotros mismos. Según lo que Jesús dijo, lo que dificulta tu intimidad con Dios y con tu cónyuge es lo que hay en tu corazón. En la palabra del sembrador, en la parábola del sembrador, el Señor compara nuestro corazón con 4 tipos de terreno. Cada uno es un cuadro de lo que hay en nuestro corazón, lo que genera distanciamiento en el matrimonio. Marcos capítulo 4, versículo 3 al 8. Marcos capítulo 4, versículos del 3 al 8. Reina Valera 60. Empiecen varones y luego las damas los pares. Dice así el número 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Otra parte cayó en pedregales donde no tenían mucha tierra y brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Iremos estudiando cada uno de estos puntos que nos describe esta parábola en relación con el corazón del ser humano dentro del matrimonio. ¿Cómo está nuestro corazón? El corazón duro no sabe amar. Cuando nos dicen que tienes corazón de piedra, es porque no tienes piedad, no sabes perdonar, no sabes pedir perdón. El corazón desilusionado renuncia al amor. Yo ya no creo en el amor porque todos los hombres son iguales, de traicioneros, de mentirosos, de tontos. ¿Y qué dice el hombre que tiene esa desilusión? Todas las mujeres son iguales.
¿Cuál es el otro tipo? El corazón distraído, que está demasiado ocupado para amar. Y por último, el corazón fructífero que persevera en el amor. Vamos a analizarlo en las próximas lecciones de nuestro estudio. Que Dios bendiga.